Pero yo me acercaré a Dios, pues para mí eso es lo mejor. Cerca de Dios es mejor. Con el pastor Louris Peñalosa. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Qué tal si compartimos un poco hoy acerca del primer libro de Samuel, el capítulo 15, versículos 22 y 23? Y Samuel dijo: «Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey». Son las palabras del Señor al rey Saúl a través del profeta Samuel. Pero este asunto nos deja ver un aspecto muy importante que Dios valora sobremanera, y es el aspecto de la obediencia. Dios manda a Saúl a una misión, tenía que cumplir la misión, y Saúl no lo hizo tal como Dios se lo había dicho, pero él pensó que había hecho una buena parte, tal vez un 80% de lo que Dios le había dicho, posiblemente, y el otro no lo hizo. Y él pensó: aquí llevo unos animales para ofrecerle sacrificios al Señor, holocaustos al Señor, ofrenda encendida al Señor, y yo creo que el Señor va a estar más que contento con todo lo que yo estoy haciendo. Pero ojo, Saúl no había hecho al 100% lo que Dios le había mandado hacer. Realmente hizo solo una parte. Y entonces, cuando llega el profeta Samuel, el Señor le habla a Saúl y le dice: ¿qué es lo que has hecho? Y Samuel está diciendo: para Dios el obedecer es mejor que los sacrificios. El prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Es decir, Dios no cambia la obediencia de un hijo de Él hacia Él por una ofrenda, un diezmo, un sacrificio, una buena acción, ir a la iglesia, nada de eso. Para Dios la obediencia es supremamente importante, y podemos pensar en varias razones. La primera es que cuando yo obedezco a Dios, lo estoy honrando a Él como persona, como mi Dios, como mi Padre Dios. Y cuando desobedezco, pues lo estoy deshonrando. Estoy diciendo que Él no es importante, estoy diciendo que no me importa a Él, porque no estoy haciendo lo que Él dice. Pero por otro lado, el obedecer a Dios es tan importante porque Dios nos ama tanto que está interesado en que nos vaya bien, y solo hay una manera de que nos vaya bien en la vida, y es haciendo las cosas como Dios las dice. En otras palabras, obedeciendo lo que el Señor dice. Pero hay una tercera razón que creo que debemos tener en cuenta, y es que cuando no obedecemos al Señor estamos cometiendo pecado. Y el pecado no es solamente una desobediencia, es una absoluta oposición a Dios, a sus principios, y abrirse de par en par a hacer todo lo que dice Satanás. Porque no hay tres opciones, solo dos: o es Dios o es el diablo. Obedecemos o desobedecemos, nos va bien o nos va mal. No existe una tercera parte, porque fuimos creados por Dios con base en un diseño. Sobre ese diseño, entonces las cosas se hacen de una manera y salen bien, pero si se hacen de la otra, salen mal. Es así de sencillo. Entonces, démonos cuenta que hay tres razones muy importantes por las cuales obedecer a Dios y por las cuales el desobedecer a Dios nos trae más que consecuencias negativas, hasta la condenación de nuestra alma. El Señor dice que para Él el obedecer es mejor. Incluso dice en el Evangelio de Juan, dijo Jesús, que si nosotros lo amamos, debemos obedecer sus mandamientos. Él lo dijo en esta frase: si me amáis, guardad mis mandamientos. También dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y también dijo en el libro de Mateo que si alguna persona oye su voz y la obedece, Él lo compara con la persona que construye su casa sobre la roca. Pero el que escucha su voz y lo desobedece, lo compara con el que construye su casa sobre la arena. Como consecuencia, cuando vengan las dificultades, la persona va a caer en una gran desgracia, porque no podrá mantenerse en pie. Entonces la obediencia es muy importante, y cuando no obedezco al Señor simplemente estoy siendo rebelde a su palabra, y esto es comparado con el pecado de adivinación. O cuando simplemente soy obstinado y no quiero hacer lo que el Señor dice, es comparado con la idolatría.
Desechamos la palabra de Dios, desechamos al Señor como tal, y al final pues no le queda de otra a Dios más que desecharnos a nosotros, porque Él no puede obligarnos a que lo busquemos, no puede obligarnos a que lo obedezcamos, pero sencillamente no hay otra forma como Dios nos pueda salvar y aún bendecir si no es haciendo las cosas a la manera de Él. Por favor, que tengamos esto claro y no sigamos con esa idea en la cabeza de que yo puedo creer en Dios y vivir mi vida de cualquier manera y de todas formas Dios me va a bendecir. No es verdad, perdónenme, no es verdad. Solo haciendo lo que Dios dice es como yo puedo ser salvo y es como puedo ver la bendición de Dios sobre mi vida. Creo que es hora de que empecemos a acercarnos a Dios en obediencia, no simplemente creyendo en Él y de lejitos, sino bien cerca, porque cerca de Dios es mejor. Dios te bendiga. Casi todos creemos en Dios, anhelamos su ayuda, pero la mayoría de las veces lo ignoramos a Él e ignoramos sus principios. Te animamos a que no solo creas en Dios, sino a que vivas cerca de Él, porque cerca de Dios es mejor.